Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 28 de febrero. Como lo he anticipado, ya está conmigo Violeta Mengíbar, ministra de Salud, y vamos a hablar un poco de la interrupción del embarazo y de la salud sexual y reproductiva. Bienvenida, ministra. Qué gusto volver a encontrarnos. Buenas tardes, Carlos. Es un gran gusto estar con sus televidentes fieles de TVX y aquí estamos a la orden de usted para conversar e informar a sus televidentes. Gracias por tomar la invitación, ministra, y estar con nosotros esta mediodía. Me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. Quiero citar textualmente declaraciones que usted brindó a un evento de la semana pasada concerniente a los embarazos que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Cito textualmente: haremos un planteamiento puntual desde el Ministerio de Salud sobre nuestra experiencia en los embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Nosotros como Ministerio de Salud estamos obligados a contarle y a informarle a la población que la penalización absoluta está causando problemas en la salud de las mujeres embarazadas. Tomando esta declaración, quiero consultarle, ministra, ¿en qué consiste el planteamiento que tiene el gobierno a través del Ministerio de Salud para promover una despenalización del aborto en circunstancias que ponen en riesgo la vida de las mujeres? Bueno, debo de decirle de que como Ministerio de Salud, digamos que es imposible, ¿verdad? O más bien no sería responsable que no tuviésemos una posición, puesto que el tema del embarazo, el embarazo complicado con alguna enfermedad, llega y la institución, digamos, de choque a donde llegan las mujeres complicadas con un embarazo, ya sea embarazo normal o no, llegan a los servicios de salud. Sí. De los más o menos 110,000 partos anuales que hay en nuestro país, más del 80%, más de 80,000 llegan al Ministerio de Salud. Entonces, nosotros, ¿qué hemos planteado? Primero, de que usted sabe que hay una iniciativa, ¿verdad?, de despenalizar el aborto de manera puntual, sí. Pasar de una penalización absoluta a una despenalización puntual, que ya son los casos que se pueden ver en el transcurso de la entrevista. Claro. Entonces, ya la Asamblea Legislativa ya nos pidió opinión y por lo tanto el Ministerio de Salud hemos dado opinión y no podemos estar fuera de esta discusión. ¿Cuál es el papel del Ministerio en el sentido de informar a la población de lo que este fenómeno significa? Nosotros tenemos estadísticas médicas, el Ministerio cuenta con un sistema de vigilancia y un sistema informático bastante bueno y le hemos planteado a la población una investigación, digamos, una de ellas, que en 5 años, del 2011 al 2015, hemos tenido, para mencionarle algunas estadísticas, claro. El por qué nosotros llegamos a esa conclusión de que debía analizarse la despenalización de la interrupción del embarazo. Por ejemplo, en los últimos 5 años hemos tenido cerca de 18,000 casos de mujeres embarazadas en general, mujeres en edad fértil que han cursado, que tienen una enfermedad crónica, no embarazadas, cerca de 18,000. Pero dentro de esas 18,000, en nuestras unidades de cuidados intensivos hemos tenido casi 389 mujeres embarazadas que cursaron con una enfermedad, entiéndase, con diabetes, con hipertensión, sí, con cáncer, con obesidad, etcétera. Entonces, de esas 389 mujeres en este estudio, nosotros salvamos a la inmensa mayoría, porque eso hay que decirlo, ¿verdad? Hemos avanzado mucho en el Ministerio de Salud para salvarle la vida a las embarazadas, pero no pudimos hacerlo con 36 mujeres que nos sucumbieron y que eran casos definitivamente donde la concurrencia entre el embarazo y la enfermedad, sea cardiovascular o de cualquier tipo, provocó que fuese difícil salvarles la vida. Y además a esta estadística de 36 se agregan 14 que tuvieron complicaciones de un aborto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De un aborto que puede ser espontáneo, porque un aborto puede venírsele cuando se dice se le vino el niño sin que se lo provocara ni nada. Tuvimos 14 fallecidas y otras 13 que nos duele mucho, que murieron por embarazo ectópico. El embarazo ectópico, para información de la ciudadanía, es un embarazo cuyo huevito, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, no se ubica a donde debe de ubicarse, que es en el cuerpo del útero, sino que se ubica fuera de la cavidad uterina. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad el niño de sobrevivir, ninguna, sino que por el contrario,
tempranamente se rompe. ¿Y qué quiere decir que se rompe? Que la madre entra en una hemorragia que en el traslado de su hogar al hospital se nos puede morir. Y ese embarazo ectópico se puede descubrir por el ultrasonido. Sí. Y en otros países donde no está penalizado absolutamente el aborto, cuando se diagnostica el embarazo ectópico en el ultrasonograma, que nosotros lo tenemos, nosotros ya modernizamos nuestras maternidades, y si en ese momento se le debe de ingresar para interrumpir ese fallido embarazo, entonces aquí no se puede hacer nada de eso. Ministra, en estas estadísticas que usted nos ha mencionado, particularmente esto de los 389 egresos de mujeres que estaban en situación crítica y el fallecimiento de 36 de estos, ¿cómo gestiona el Ministerio de Salud y qué tan frecuentes son estos casos de mujeres embarazadas? En algunos casos son adolescentes, en algunos casos son niñas, pero que pueden presentar también casos o situaciones de enfermedades crónicas, diabetes, insuficiencia renal, entre otras. ¿Cómo gestiona el Ministerio de Salud este escenario y cuáles son los puntos de reacción que tiene? Bueno, yo le mencionaba unas estadísticas, ¿verdad? Que en mujeres fértiles en los últimos 5 años hemos tenido como 18,000 mujeres y que algunas de ellas salen embarazadas. ¿Qué hacemos, más bien dicho, qué hacemos con ellas? En el Ministerio de Salud contamos con 67 clínicas, una en cada una de las 28 hospitales de maternidad que tenemos en el Ministerio, más 39 ecos especializados donde tenemos ginecobstetras. Entonces, en esas 67 clínicas especiales, que es parte del avance de la salud sexual y reproductiva desde el Ministerio, a esas mujeres, cuando nos enteramos que está embarazada, de verdad que no debió salir embarazada, sino que, y aquí aprovechando a TVX, invitamos a las mujeres en edad fértil que antes de que piensen embarazarse, vayan a las clínicas del Ministerio de Salud. Hay una en cada de las 28 maternidades. Las 28 maternidades son los 30 hospitales nuestros, menos el Blum y el Rosales, donde no se atienden embarazadas. Que lleguen, porque ya hay orientación para decirle, mire, o se les hacen los exámenes. Hay unas mujeres que se embarazan y no saben que tienen diabetes. Entonces nosotros también queremos prevenir, para no solo estar hablando de interrupción del embarazo, estamos educando, ya vimos como a 5,000 mujeres en esas clínicas, donde les descubrimos la enfermedad crónica, les damos orientaciones, y si salen embarazadas, entonces les damos un seguimiento, pero enzimático desde el punto de vista que estamos encima, ¿verdad? Les damos un seguimiento muy fuerte para que no se nos vayan a fallecer. Pero cuando se nos complican, como ya les he mencionado, que a la inmensa mayoría les hemos salvado la vida. Hay que decir eso, de que le hemos salvado la vida. De las 389, bueno, solo se nos murieron 36, pero nos duelen. Esas 36, si hubiera más libertad para que nuestros operadores de salud, que podemos hablar del tema, el dilema en el que se ven nuestros operadores de salud, a lo mejor esas mujeres no hubiesen fallecido. Y yo digo que esto es un pecado, ¿verdad? No sé cómo decirlo, porque hay concepciones de todo tipo, éticas, religiosas, hay libertades de conciencia y todo lo que usted pueda creer, pero que una mujer se nos muera por un embarazo ectópico no puede ser. No puede ser que una mujer, no deben de morir. Y además hay muchas mujeres que tienen su embarazo ectópico y hay algunas personas que critican la interrupción del embarazo, pero que sabemos que a sus esposas o su familia, cuando se ven en este caso y tienen recursos, resuelven. Y ahí hay un tema interesante, ministra. Sé que este es del ámbito de lo privado, pero en alguna medida el Ministerio de Salud puede saber qué tanto ocurren estos escenarios de embarazos ectópicos o situaciones con esas características dentro de lo privado, porque justamente es un debate que está. Personas con posibilidades económicas de clases medias o clases altas lo hacen en el país, en hospitales privados, o lo hacen afuera. El Ministerio de Salud puede tener algún conocimiento de esto, porque es una realidad. Claro, aquí a las mujeres más pobres son las que son las más vulnerables y las que son sancionadas. El tema de la interrupción, la penalización total de la interrupción del embarazo afecta a las mujeres de todas las clases sociales, pero en las mujeres pobres el drama es más grande, porque ¿qué sucede? Que muchas veces el parto sucede de manera insegura, no es en un quirófano, sino que una matrona o no sé quién, una amiga, y tenemos casos muy tristes que no es bueno quizás mencionarle a sus televidentes cosas tan tristes que a veces suceden, porque como
y que en la misma casa o en su casita humilde de piso de tierra, ahí llega alguien y le saca al niño. Eso no es posible, eso no debe de suceder, porque está la posibilidad de que en los casos que lo amerita, como son los casos que propone la reforma, deban hacerse primero con el consentimiento, con un dictamen del médico. Esto no es una despenalización liberal, sino que es en casos puntuales y donde el médico debe de dar un dictamen de que es necesario suspender ese embarazo porque puede morir la madre. Sí. Y los casos que usted, el eugenésico, de bebés que no tienen capacidad de vida extrauterino, y se ha agregado también el de violación. Y el de violación que se divide en dos, el de las niñas menores de 15 años y las mujeres ya que son adultas. Entonces, digo yo pues de que usted me decía, fíjese que estadística, es bien difícil que nosotros demos estadística de embarazos que suceden como de abortos clandestinos o en el sector privado. Es bien difícil tener las estadísticas. ¿Sabe por qué? Porque los que llegan al ministerio, nosotros recibimos a las mujeres, no andamos preguntando mayor cosa, sino que se le salva la vida a la mujer y hasta ahí, pues. Entonces puede ser de que las estadísticas sobre mujeres que con un aborto inseguro fuera de un quirófano o en un privado muy discretamente, sí, es bien difícil tener estadísticas. Algunas que puedan existir tendría que darlas la Fiscalía, porque muchas de esas terminan siendo denunciadas en la Fiscalía General de la República. Ahora, ministra, me gustaría siempre con esta línea de este tema, en el segundo bloque hablaremos de salud sexual y reproductiva, pero me interesa ver esto. Es una discusión que se tiene que llevar en la Asamblea Legislativa y que se debe tomar una decisión al respecto. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales justo en estos días está realizando un foro sobre este tema, con los puntos de vista de diferentes expresiones y organizaciones. Y quiero retomar en este caso su experiencia como diputada, que estuvo en diversas legislaturas. Sí. Al final la correlación pasa por la Asamblea Legislativa, sí, y el debate. ¿Cómo lograrla? Considerando que el FMLN, el partido de gobierno, no tiene las mayorías en la Asamblea Legislativa y tiene que buscar negociaciones o acuerdos, en este caso con Gana, con el PCN, que sí, también han mostrado de una manera muy clara que no estarían a favor de esto. Pero ¿cómo lograr una correlación favorable políticamente, sí, en la Asamblea, que es por donde pasa esta decisión? Bueno, yo diría, como decimos coloquialmente, es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque al final, yo decía, cuando hicimos la presentación recientemente, de que esta discusión debe de hacerse fuera de la Asamblea Legislativa y dentro de la Asamblea Legislativa, pero fundamentalmente dentro, porque al final es la Asamblea la que debe de aprobar esta reforma de ley, y que tal como ha sido presentada no contradice cómo está la Constitución en este momento. Usted sabe que la Constitución en este momento habla en el artículo 1 de que la vida comienza desde la concepción y que debe respetarse la vida antes antes de nacer, etcétera, pero eso no lo contradice porque los mismos especialistas en el tema dicen, y la Constitución, usted la lee, en ninguna parte le va a decir que hay que dejar morir una madre porque está en peligro, eso no se lo dice. Hay una igualdad de derechos entre la madre y el niño, pero cuando sucede un conflicto donde la vida de la madre está en peligro, debe de haber una intervención del facultativo, pero así como está la ley ahorita, no se puede, porque puede caer sobre el peso del profesional médico, sí, y puede ir a la cárcel si al juez se le ocurre mandarlo a la cárcel, ¿verdad? Por eso es necesaria esa reforma, pero a su pregunta, pues yo creo de que hay que hacer una incidencia muy grande para sacar este debate. Por ejemplo, este debate no debería de hacerse de manera electorero, ni siquiera electoral, ¿verdad?, sino que electorero, porque hay muchas personas que opinan que la interrupción del embarazo se vale cuando está en peligro la vida, pero por motivos de cierta posición un tanto, digamos, no muy de doble rasero, ¿verdad?, se dice nosotros no vamos a votar por eso. Y creo que lo que hay que hacer es que la sociedad, usted sabe que vivimos tiempos, sí, donde desde los influjos de la sociedad se pueden hacer cambios de decisiones en la Asamblea Legislativa.
Por eso yo creo que este tema, lejos de mantenerlo como tabú, mejor hay que sacarlo. Y ese es un tema de que una cantidad importante le van a decir que no está de acuerdo. Otra cantidad ya también importante, que ya no es lo mismo, que hace 15 años cuando se aprobó esa reforma constitucional, hoy ha habido avances en la discusión, ha habido avances donde la opinión de la sociedad puede influir positivamente en la decisión de la Asamblea Legislativa, porque como usted lo dice, claramente hay partidos que han dicho que jamás dicen vamos a votar por esa reforma. Y hay que decirle a la ciudadanía que solo el 1% de la población en el mundo tiene penalización absoluta del aborto. Solo 7 países en el mundo tienen una penalización absoluta. La inmensa mayoría de países tienen despenalizada la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre, cuando el niño no tiene posibilidad de vida, como en el caso de Beatriz, que ahí se juntaban las dos cosas. Sí. Era un peligro la vida de ella y era un bebé que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, y el de violación, ¿verdad? Entonces creo de que hay que hacer una incidencia, como usted que está tratando este tema aquí, debería de dársele más voces a las mujeres, voces a los funcionarios, voces a las religiones. Hay un sector religioso que yo los he escuchado. Perfecto. Y dicen que ellos están por la vida también, ¿verdad? Están por la vida de la madre. Entonces ahí hay una situación que se convierte en un tabú, pero que desgraciadamente mata a mujeres. Tenemos que hacer una pausa, ministra, pero me gustaría que en el segundo bloque sigamos ampliando de esto y hablemos de la política sexual y reproductiva que tiene el gobierno de nuestro país. Permítanos una pausa, continuamos con más. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 28 de febrero, y ya está conmigo Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Y hemos estado hablando en el bloque anterior de la interrupción del embarazo, y en este momento lo vamos a hacer de la salud sexual y reproductiva. Quiero aprovechar, ministra, que hace unas semanas estuvo con nosotros Catherine Serpas de la Asociación Vida Nueva, y ella nos comentó la preocupación que tienen por la disminución en el presupuesto del Ministerio de Salud respecto a la compra de medicamentos antirretrovirales y VIH. Le quiero invitar a usted y a nuestros amigos de la audiencia para que veamos un clip de esa entrevista, algunos elementos, y al regresar tener sus valoraciones al respecto. Veamos entonces el clip de la entrevista. Muchos años recibió ayuda del Fondo Mundial para la compra de medicamento. El medicamento antirretroviral se compraba con ayuda internacional, sí, y una parte, menos del 35%, lo asumía el Estado. Pero desde hace años, pues el Estado ha venido garantizando, ¿verdad?, de que se absorba mucho más con año y año. Y el Fondo Mundial, pues ya se estaba dicho desde hace tiempo de que ya para el 2017 ya no había esta ayuda para la compra de tratamiento antirretroviral. La epidemia va tomando otras caras sobre la región, entonces la ayuda del Fondo Mundial se va hacia otros países que tienen mayor prioridad en la ayuda financiera, ¿verdad? No quiere decir que nuestro país no requiera de una ayuda internacional, pero en este caso se creía de que el país ya estaba apto para asumir esta responsabilidad. Sociedad civil y parte de las organizaciones que trabajamos el día a día con las personas con VIH, pues monitoreamos estas declaraciones y otras más que existen en el tema. Eso pudo haber sido en su momento sobre la proyección. Hay que reconocer que el tema de VIH ha ido mejorando y hay muchas cosas que han mejorado, pero esto lo veíamos venir desde el 2014 y venimos diciéndolo en reuniones estratégicas en el Ministerio de Salud y no se nos tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque el presupuesto se decide con año. Entonces, esto ha venido del presupuesto aprobado para este año, que ya por el recorte presupuestario que ha habido secuencialmente, ya lo veíamos venir. Ahí teníamos declaraciones entonces de Catherine Serpas de la Asociación Vida Nueva, y mencionaba su preocupación por disminución en el presupuesto del Ministerio de Salud respecto al acceso antirretroviral, y que ellos en espacios también abiertos del Ministerio de Salud habían expuesto este punto. ¿Cuál es su reacción ante eso? Primero, como decía ella, ¿verdad? El gobierno de El Salvador es uno de los gobiernos en el mundo que más responsabilidad ha tomado en asumir como propio lo de la compra de los antirretrovirales. Yo estuve en Ginebra en mayo pasado, no, estuve este año, sí, fue en junio creo que fue,
que hubo la reunión de ONU sobre VIH y El Salvador es uno de los países en el mundo mejor posicionados en el sentido de su responsabilidad de que ya vamos absorbiendo como país y con nuestras capacidades. Fíjese que ahí había unos países que, por ejemplo, el financiamiento de los antirretrovirales lo tienen al 30%. Nosotros ya superamos el 80%, la absorción de país en la responsabilidad de asumir los antirretrovirales. Yo creo que eso, creo que debemos de reconocerlo, porque aún con la situación de que no es un país con grandes recursos, vamos muy bien en lo de ir asumiendo como país las necesidades de compras de antirretrovirales y de todo el programa, porque la inmensa mayoría del programa ya lo financia este gobierno, ya lo financia nuestro país con los recursos propios. Y la verdad es que nosotros tenemos una relación muy estrecha con todas las organizaciones, con los pacientes que viven con VIH, con las organizaciones que trabajan. Es innegable los avances que hemos tenido como VIH, somos un ejemplo en el mundo, vamos disminuyendo la transmisión de madre e hijo. Y para terminar, yo les pido de que tengan un poquito de paciencia, no se está planteando de que va a haber una situación caótica, no, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con OPS, entonces igual que en el de las vacunas, que nuestras madres no se preocupen, va a haber siempre un sistema y una cobertura de vacunación, que tenemos también las mejores coberturas de vacunación de las Américas, al igual que nuestro programa de VIH de los mejores de las Américas. Entonces nuestro llamado es a que estén tranquilos, que vamos a trabajar porque no sucedan mayores dificultades, y que mejor nos unamos, ¿verdad? Nos unamos en esta lucha de cómo se apoya al gobierno. El gobierno estamos en una batalla de mejorar los ingresos a las finanzas públicas, y que los ingresos a las finanzas públicas pasa porque varios tengamos la responsabilidad, por ejemplo, de pagar impuestos para poder tener fondos y regresarle, en este caso, a nuestros pacientes de VIH, certidumbre para que no se vayan a preocupar. Hago esta mención, ministra, porque en esa entrevista Catherine nos mencionaba dos preocupaciones. La primera de ellas era cómo cubrir una deuda que se tenía con la Organización Panamericana de Salud respecto al tema de medicamentos. Y el segundo se refería a los procesos que toman más o menos de 6 a 7 meses para que la gente, la población con VIH pueda recibir estos medicamentos. ¿Cómo reacciona el Ministerio de Salud ante este escenario para evitar esta situación que pueda generarse preocupación? Que estamos trabajando con OPS. Con OPS hemos estado reunidos, no podemos hablar ahorita de gran alarma por la situación. Nosotros estamos acostumbrados a superar dificultades y que se mantengan tranquilos, que vamos. Usted sabe de que apenas la semana pasada el gobierno colocó 600 millones de dólares de los bonos de los que se aprobaron el año pasado. ¿Y por qué este retraso? Fíjese que el retraso de aprobar los bonos, que primero fueron 900 y después 1.200, pasó un retraso de 1 año y medio. Eso que estamos viviendo de la situación del abastecimiento, de antirred, todo eso tiene que ver con ese enorme atraso de falta de acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa. Y imagínense que se votaron los bonos el año pasado, creo que fue en noviembre, ¿verdad? Y los hemos colocado 3 meses después, porque esto no es, como decimos en buen salvadoreño, ir a cortar jocotes, ¿verdad? Sino que hay que buscar al mercado bursátil internacional. Los hemos colocado con mucho éxito. El mercado bursátil internacional confía en este país y parte de esos 550 millones que se votaron el año pasado, parte de ello es pago a proveedores. Y ya nosotros estamos en la lista, en las primeras posiciones para hacer porque salud para el presidente de la República y para todo mundo en el gobierno es una prioridad, y por eso yo les pido que tengan fe, no fe, ¿verdad? Porque la fe puede ser un poco sobrenatural, que tengan confianza, que vamos a trabajar, y a los pacientes de VIH que tengan confianza, y a los familiares que vamos a salir adelante. Ministra, estamos por cerrar la entrevista, solo quiero aprovechar un último clip de la entrevista con Catherine, pero era particularmente a la Ley de Prevención y Control de Infección por VIH, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado. Tenemos unas declaraciones de Catherine y luego me gustaría regresar con usted para tener su valoración final. Veamos entonces el clip de esa entrevista.
Bueno, de hecho habían 3 propuestas de ley, una del Ministerio de Salud, una del Partido Arena y una de Sociedad Civil. La Comisión de Salud hizo un nuevo proyecto de ley de que agarró partes de estas 3 propuestas de ley, pero realmente es como no dar respuesta realmente, no conocen del tema, me atrevería a decirlo, porque estuvimos dentro del proceso unas discusiones que realmente no tienen nada que ver con el contexto actual del tema de VIH. El tema de VIH no solamente es prevención, sino que lleva consigo derechos humanos, lleva consigo vidas de personas y lleva consigo no solamente el entorno salud, sino el entorno trabajo. Teníamos ahí entonces las declaraciones de Catherine Serpa sobre el tema de la aprobación de ley. Ella, desde el momento, bueno, cuando vino en la entrevista nos explicó de esta forma que no estaban de acuerdo con el producto que surgió al final y que fue una combinación de diferentes anteproyectos de ley que tenía el Ministerio de Salud, que tenía el Partido Arena y en el caso de ellos no salió. ¿Cuál es su declaración? Bueno, la ley que se introdujo, digamos, lo hizo el Ministerio de Salud, pero esta es una ley que fue consenso del CONACYDA y ahora el CONAVI, ¿verdad? Que claro, es la nueva institución. Nosotros cuando introducimos el proyecto de ley iba con toda la concepción moderna o con toda la concepción que nos dan los lineamientos jurídicos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. Iba una ley con toda la concepción moderna de qué significa lo de VIH, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo que VIH no solo es salud, lo que pasa es que salud tiene un peso enorme, porque hay que salvarles la vida y a las personas que ya sufren la enfermedad tenemos que cuidarlas para que tengan un promedio de vida normal, porque ahora sí es, con el VIH ya hay buenos antirretrovirales y todo eso. Entonces, pero hay otras visiones, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, ir mejorando digamos, el tema de prevención para que los jóvenes no vayan a salir afectados por la enfermedad. Entonces, esa visión la llevaba nuestro proyecto. Pero, bueno, lo mismo lo decía ella, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa hay posiciones diferentes, ¿verdad? Plurales. Y la verdad es que allí cambiaron algunos conceptos y esa ley es la aprobada y nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. No vamos a decir que no la vamos a cumplir, claro, pero sí en el nuevo CONAVI que ya se instaló hace un par de días, hace poquito, el viernes pasado se instaló el nuevo CONAVI que lo dice la ley, de cómo debe de estar conformado. Hemos quedado de que si las organizaciones de personas que viven con VIH, de familiares, organizaciones que trabajan por esto, instituciones, podemos hacer una propuesta de reforma a la ley. Perfecto. Yo fui legisladora cuando se aprobó la primera ley y perdimos algunas batallas en cuanto a concepción en la Asamblea Legislativa. Entonces se aprobó esa ley y después yo era legisladora entonces, era la presidenta de la Comisión de Salud y me dediqué a preparar un paquete de reforma a los que no nos gusta cómo han quedado unos aspectos de la ley, pues llevemos una propuesta para hacer de reforma. Y esa es la Asamblea Legislativa que tenemos y nosotros, y allí refleja consensos. Claro. Entonces el presidente también, al ver que hubo consenso, también sancionó la ley. Ministra, ha sido un gusto. Encantada. Gracias por habernos acompañado. Gracias y buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes.